إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار لله تعالى. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el único que existe sin principio. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Y le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de su profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y que proteja a su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el único que existe sin principio, el que no se parece a ninguna de las creaciones, ninguna de las creaciones se parecen a él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente, Dios es diferente. Cualquier cosa que te imagines en la mente no es Allah. Y cualquiera que le atribuye un atributo de las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios, el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, y es verídico en todo lo que él ha transmitido de la revelación. Después de eso, recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Un ejemplo, la recompensa que es garantizada para el musulmán piadoso en su tumba es que su tumba sea amplia aproximadamente 105 pies por 105 pies y su tumba se ilumina con una luz parecida a la luz de la luna llena y la fragancia del paraíso estaría presente en su tumba. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos ser aceptados por Dios, es porque nosotros queremos la recompensa. Entonces, alhamdulillah, le damos gracias a Dios por habernos guiado al Islam, le damos gracias a Dios por haber tenido misericordia con nosotros y hacer que nosotros fuéramos guiados al Islam y que nuestros corazones estén complacidos con el Islam y que nuestros corazones acepten el Islam, porque el Islam es la mejor bendición, porque es con el Islam que el individual cuando muere y pasa a la próxima vida, es con el Islam que ese individual es garantizado recibir misericordia. Entonces el Islam, ah, el beneficio o resultado del Islam, la virtud del Islam es que el ser humano, si se muere siendo musulmán, él va a tener misericordia y va a entrar al paraíso ah, de una manera u otra. Esto significa que el musulmán, aunque muera con algunos pecados, él va a ser perdonado o pues él va a recibir misericordia y eventualmente él va a entrar al paraíso,
aunque sea después de un castigo. Eso sí, ese musulmán murió con pecados enormes. Pero si ese musulmán murió sin pecados, am, es garantizado entrar al paraíso sin cualquier tortura. Él va a entrar al paraíso sin ser torturado, sin sentir cualquier dolor, y después de la muerte solamente va a recibir am, euforia, placer, tranquilidad, paz, y nunca va a sentir dolor, nunca va a sentir tristeza. Eso es garantizado para el musulmán piadoso después de la muerte. Y para el musulmán pecador enorme, después de la muerte, es posible que él sea castigado y es posible que él sea perdonado. Si él es perdonado, entonces sus pecados serían borrados y él entraría al paraíso sin cualquier castigo, aunque se murió con pecados. Am, Eso es para el musulmán solamente. Y algunos musulmanes sabemos que am, van a ser castigados por los pecados que cometieron, pero esos musulmanes, aunque sean castigados, am, no van a permanecer hasta sin fin en el infierno. Esos musulmanes que son castigados por sus pecados, el castigo de ellos es temporario y ellos experiencian, o pues ellos son castigados por un tiempo específico y después de eso am, van a salir del castigo, van a salir del dolor y van a entrar al paraíso. Eso es para algunos musulmanes pecadores. Am, entonces nosotros sabemos que algunos musulmanes pecadores van a ser castigados y sabemos que algunos musulmanes pecadores van a ser perdonados. Y eso es por virtud del Islam. Es decir, esos musulmanes am, van a recibir esa misericordia porque ellos se murieron con el Islam. Entonces así nosotros sabemos, o pues podemos ver la virtud del Islam y el valor del Islam. Porque el ser musulmán es la mejor obligación, ser musulmán es el mejor buen hecho, y por eso es el resultado que viene con ser musulmán, que la persona entra al paraíso eventualmente. Y después de que esté en el paraíso, y cuando está en el paraíso, nunca siente dolor, nunca siente tristeza. Entonces, que esa persona tuvo, está en esta tierra o mientras está siendo castigado por sus pecados, ese sufrimiento ya no lo está sintiendo, ese sufrimiento ya está en el pasado.
Para nosotros lo que es más importante, o pues para nosotros es muy importante adquirir el conocimiento para usar el conocimiento. Porque la persona que tiene el conocimiento es como una persona que tiene su camino iluminado y entonces puede saber a dónde está el peligro, puede saber am, cuál paso debe tomar, en cuál dirección debe ir para alcanzar a su meta. Pero la persona que es ignorante es como una persona que está envuelta en la oscuridad. Y entonces la persona que es ignorante es fácil para el diablo y las propias inclinaciones de esa persona, es fácil para que esa persona sea, am, que esa persona sea, que esa persona caiga en pecados. Porque como es ignorante, piensa que lo que está haciendo es bueno, pero en realidad no es bueno. Eh, y eso es el veneno de la ignorancia. Entonces, por eso nosotros estamos agradecidos de haber poder ser un pupil o un estudiante de ese conocimiento o pues alguien que adquirió ese conocimiento, porque así puede, ya esa persona puede manejar y navegar esta vida para salir de esta vida sano y salvo, porque eso es lo más importante. Casi todo el mundo o pues todo el mundo todas las personas en este mundo pasan por dificultades y pasan por am, calamidades, pero solo el musulmán que tiene paciencia es el que va a recibir recompensa am, por su paciencia y por lo que le ocurrió en esta vida. Y después en la próxima vida va a recibir misericordia, va a recibir am, la felicidad eterna y va a recibir el placer sin fin y no se va a acordar del sufrimiento de esta vida. Entonces, hay que tener paciencia en esta vida con todo lo que es difícil o con todo lo que nos ocurre en esta vida. Llegamos a la lección 33 de la colección de bondad, que es una compilación de lecciones que fueron dadas por el gran erudito el Sheikh Abdullah al-Harari, rahimahullah. Entonces, en esta lección es titulada Clarificando qué es la injusticia o la tiranía y clarificar el pecado de cortar los lazos de parentesco y las consecuencias de eso. Dice el Sheikh, hemos narrado con una cadena de transmisión conectada y auténtica a el Musnad del Imam Ahmad, del Hadith de Abu Bakr Nufay, el hijo de Al-Harith, que Dios se le rango, que él dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ما من ذنب أجدر بأن يعد مع ما له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. Que no hay un pecado que es más
en esta vida antes del castigo que va a recibir o además del recibir en la próxima vida, es que la tiranía y cortar los lazos de parentesco. Eso significa que los pecados que la persona comete en esta vida, entre los pecados que esa persona, si comete esos pecados, merece que parte de su castigo sea avanzado en esta vida, además de la tortura que va a recibir en la próxima vida, son dos pecados. Uno de ellos es la tiranía y el segundo es cortar los lazos de parentesco. Tiranía y cortar los lazos de parentesco son dos pecados que la persona que los comete merece que su tortura sea avanzada en este mundo, además de la tortura que va a recibir en la próxima vida. En cuanto a la tiranía, es definida como haciendo injusticia a la gente. Haciéndole injusticia a la gente es por poder y dominar o pues gobernar, como si un hombre era un gobernador y entonces sería un tirano con los esclavos de Dios, es decir, con la gente. Entonces le haría injusticia a la gente o por la riqueza. Entonces aquí el Sheikh está diciendo que normalmente el tirano es una persona que tiene poder, que es como un presidente, como un gobernador, como un rey, como un príncipe, alguien que tiene poder sobre la gente. Y también la tiranía viene muchas veces de la persona que tiene mucha riqueza. Una persona que tiene riqueza muchas veces le hacen injusticia a la gente. Dice el Sheikh, ciertamente entre la gente rica hay personas que usan su riqueza para hacerle injusticia a la gente. Uno de ellos diría, le voy a hacer tal y tal a fulano y le voy a hacer a ciertas personas que le hagan daño a él. Entonces, la persona que tiene dinero, muchas veces, por ejemplo, emplea a ciertas personas para hacerle daño a fulano, a una persona. Este tipo de persona es un tirano que se apoya en su tiranía sobre el dinero. Es decir, él usa el dinero para infligir su tiranía. Y el otro tipo es una persona que usa el poder o la fuerza o la gobernadura, o que él es como un rey o como un príncipe o como un presidente. Allah hace que la tortura del tirano en este mundo le ocurra, y esta tortura o este castigo que le ocurre es además de el castigo y la tortura que lo espera en la próxima vida. Entonces, uh, deben de evitar la tiranía y deben de estar advertidos de la tiranía, porque ciertamente la consecuencia de eso en este mundo es negativa. Y en la próxima vida, las consecuencias de eso son más severas. Y también cortar los lazos de parentesco, es decir, darle las espaldas o darle la espalda a ellos. Él le da la espalda a sus
a sus familiares, es decir, sus familiares musulmanes. Entonces, cualquiera que tenga un familiar musulmán, aunque sea un familiar lejano, ah, digamos como un segundo primo o algo así, es prohibido cortar los lazos de parentesco con él. Entonces, la persona que corta los lazos de parentesco con sus familiares musulmanes merece la tortura severa de Allah en la próxima vida, y hay un tipo de castigo que es avanzado para él en esta vida también. Entonces, para entender esto bien, era esos pecados es, um, es experienciado en la próxima vida. Entonces, por ejemplo, hay personas en esta vida que matan y roban y hacen cosas malas y cometen pecados y no rezan y cometen fornicación, etcétera. Um, pero el que es merecido por hacer esos pecados, usualmente, normalmente, no les cae en esta vida. En vez, el castigo es, eh, los espera en la próxima vida. Usualmente, normalmente es así. Pero para esos dos pecados que hemos mencionado, la tiranía y cortar los lazos de parentesco, para esos dos pecados específicamente, hay un tipo de castigo que es adelantado. Es decir, en vez de esperarlo en la próxima vida, le ocurre ahora, en esta vida, antes de que se muera. Y además de eso, tiene el castigo también que le va a ocurrir en la próxima vida. Entonces el Sheikh está advirtiendo contra esos dos pecados, porque normalmente la persona que comete esos dos pecados, la tiranía y cortar los lazos de parentesco con los familiares musulmanes, los cometedores de esos dos pecados usualmente reciben un tipo de castigo en esta vida antes de morir, pues durante sus vidas. Dice el Sheikh, cortar los lazos de parentesco son de diferentes tipos. Entre ellos es no visitar al familiar musulmán y actuar como si no existiera, como si ya hubiera muerto. No visitarlo, no mandarle saludos, como decirle assalamu alaikum, no escribirle una carta que contiene saludos. En vez, él actúa como si hubiera muerto. No, ah, no se da cuenta de su existencia. Esto es cortar los lazos de parentesco. Otro tipo de cortar los lazos de parentesco es hacerle daño a los familiares musulmanes o con insultarlos, pegarles o lo que sea similar. Tal persona también es llamada o es descrita como cortar los lazos de parentesco. Cada familiar de la persona es llamado o es incluido entre los lazos de parentesco. Sus tíos y sus tías maternales, sus tíos y sus tías paternales, sus primos maternales, sus primos paternales, su abuela, su la hermana de la hermana de su madre. Entonces la hermana de su madre es su tía y entonces la hermana de la hermana de su madre es también es una tía, pero más lejana. Ella también está incluida. También su abuelo, su tío.
y el hermano del hermano de su padre, su propio hermano, es decir, el hermano que uno tiene que es el hijo de el mismo padre y la misma madre. Ah, también el hijo de su hermano, su hermana, su, ah, su hija, sus nietos, todos ellos están incluidos entre los lazos de parentesco. Entonces, la persona que corta los lazos de parentesco con cualquiera de ellos merece la tortura de Allah. Esto es uno de los pecados que la persona merece, que su tortura sea adelantada a este mundo, además de la tortura que va a recibir en la próxima vida. Entonces, la persona debe de rectificarse antes de que sea muy tarde. Cualquier persona que tenga un familiar que ha cortado los lazos de parentesco con él, entonces debe de reiniciar los lazos de parentesco. Esa persona se debe de arrepentirse antes de morirse, porque Allah hace que alguno de su castigo o algo de su castigo que le ocurra en esta vida por cortar los lazos de parentesco. El familiar que merece los lazos de parentesco y la persona que corta esos lazos de parentesco con él ha cometido un pecado enorme si es musulmán. Entonces, para el caso de los lazos de parentesco, si no puede darle la espalda, no puede abandonarlos, no puede hacerles daño, porque eso sería cortando los lazos de parentesco. Y eso es un pecado enorme. Ahora, en cuanto a los familiares no musulmanes, el mismo juzgamiento no existe. Es decir, si uno los abandona o si uno, por ejemplo, les da la espalda, etcétera, uno no tendría pecado. Entonces, si uno, por ejemplo, no habla con su familiar que no es musulmán, no le manda saludos, no le manda una carta, no lo saluda, no pregunta por él, no sería un pecado. Pero en el Islam, nosotros somos animados a comportarnos con nuestros familiares que no son musulmanes. Debemos de comportarnos con ellos de una manera que haga que sus corazones se abran a aceptar el Islam. Y eso ocurre cuando el musulmán aplica los ideales del Islam. Pero cuando mencionamos el juzgamiento de lo que es un pecado y lo que no es un pecado, no sería pecado si ese musulmán, por ejemplo, nunca habla con sus familiares que no son musulmanes. No es decir que el Islam lo está animando a que los abandone o que les dé la espalda, no. Pero si vamos a decir, ¿sería pecado o no? No es pecado. Si vamos a decir, ¿merece el castigo de Dios por hacer eso o no? No lo merece, porque eso, cortar los lazos de parentesco, solamente se le aplica a los familiares musulmanes. Y eso también demuestra, por ejemplo, la virtud y el estatus del Islam, que cuando la persona es musulmán, tiene ciertos derechos que la persona que no es musulmana no recibe esos mismos derechos. Y eso es uno de los ejemplos. Por ejemplo, digamos,
un musulmán tiene una madre musulmana, si su madre musulmana, aunque digamos ese hijo musulmán tiene 40 años y la madre tiene 70 años, si esa madre musulmana, ordena a su hijo que haga tal y tal cosa, siempre y cuando no es prohibido, yani ella le ordena a su hijo musulmán que haga algo bueno, digamos algo que es bueno, y si ese hijo musulmán no lo hace, y si esa madre musulmana am, le ocurre un daño severo, como un daño emocional severo, entonces ese hijo musulmán cometería un pecado. Entonces, así es el juzgamiento cuando los familiares son musulmanes, entre los familiares musulmanes. Pero ese mismo juzgamiento no existe entre el hijo musulmán, digamos, y la madre no musulmana. Entonces, si la madre no musulmana ordena a su hijo musulmán que haga tal y tal cosa, ese hijo musulmán, si no lo hace, no merece ser castigado, no comete un pecado. Pero también al mismo tiempo, el Islam anima a el hijo musulmán que se comporte bien con sus familiares no musulmanes. Pero es importante conocer la diferencia, que si uno hace ciertas cosas con ellos no sería pecado, pero si hace esas mismas cosas con un familiar musulmán sería un pecado. Por ejemplo, digamos que hay un familiar musulmán que, por ejemplo, está en una situación difícil, financiera, y le pide dinero, le pide, uh, le presta dinero. Y es, mira, él es capaz de prestarle el dinero y él estaría bien y no lo afectaría. Entonces, ese familiar musulmán, si es el único, digamos, el único hermano que él tiene y le pide un dinero para prestar y él es capaz de hacerlo y sin que le ocurra cualquier daño, pero no lo hace, pues digamos, rechaza y le dice que no, entonces ahí comete un pecado, porque él no tiene excusa por decirle que no. Si él tiene el dinero y es capaz, y por ejemplo ya, y tiene el dinero suficiente para pagar lo que necesita pagar o lo que es obligado a pagar, y ese dinero que le va a prestar no lo va a afectar, no le va a hacer daño, no le puede decir que no, él lo tiene que ayudar, si él es el único, digamos, el único que hay. Pero ese mismo juzgamiento no existe para el familiar no musulmán. Entonces, el no musulmán viene y le pide dinero para prestar y uno no quiere prestárselo y dice que no, no sería un pecado. Pero el Islam anima al musulmán a ser virtuoso o a comportarse bien con los familiares no musulmanes. Y también pues con la gente que no son musulmanes, uh, porque el Islam anima al musulmán que sea virtuoso y que imite al profeta sallallahu alaihi wasallam en el buen carácter. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam durante su vida, uh, muchas veces los blasfemadores venían a él y le pedían dinero, le pedían ayuda de algo que es permitido o un favor o algo así, y él lo hacía. Él era generoso. Y eso es algo que los profetas son así, y porque ellos son las creaciones perfectas y ellos fueron enviados para atraer a la gente. Entonces ellos se comportaban bien con la gente y tenían esas características virtuosas. Um, pero en cuanto al pecado,
no es considerado pecado si el musulmán, digamos, corta los lazos de parentesco con un familiar que no es musulmán, no sería pecado. Pero es animado en el Islam que no los corte con ellos, que los salude, que pregunte por ellos, que les mande una carta, ah, que, por ejemplo, si uno de ellos se gradúa de la universidad, uno les da las felicitaciones, se porta bien con ellos, es recomendado, aunque son familiares no musulmanes. Pero si el musulmán no lo hace, si él, por ejemplo, no lo saluda y no hace las mismas cosas que son los lazos de parentesco para el familiar musulmán, no sería pecado si él no hace eso con los familiares que no son musulmanes. Entonces ahí el sheikh estaba explicando eso y sigue diciendo, um, la persona que es un familiar no musulmán no tiene este derecho de no cortar los lazos de parentesco. Eso fue lo que acabamos de explicar. Y ahí termina el sheikh esa lección, era cortica. Ahora empieza el sheikh con la lección 34, que es titulada Los Ash'aris y los Maturidis son los que tienen la creencia del Salaf. Entonces, en esta lección, el sheikh nos va a hablar de dos eruditos, uno que se llama el Ash'ari y otro que se llama el Maturidi, y fueron imames piadosos, con la creencia correcta, imames que fueron famosos por su piedad y por su conocimiento, que vivieron a los finales del tercer siglo. Y el Sheikh nos quiere explicar que esos dos eruditos tienen el credo de el As-Salaf. Y As-Salaf significa las tres primeras generaciones desde el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces dice el Sheikh, nuestro profeta aconsejó a su nación a honrar los acompañantes, los seguidores de los acompañantes y los seguidores de los seguidores de los acompañantes. La gente de los primeros 3 siglos. El primer siglo es 100 años, y el segundo siglo también, y el tercer siglo también. Esos se llaman el as-salaf. Esos son, por lo general, mejor que los demás que vinieron después de ellos, porque mentir no era algo que ocurría comúnmente entre ellos o entre la gente, tal como está por todas partes ahora. La mentira que es una mentira sobre el profeta, sallallahu alaihi wasallam, y mentir acerca de Dios no era muy común entre los musulmanes durante ese tiempo. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó que mentir sería algo que se distribuye en muchas partes después de eso, después de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esos acompañantes y esos seguidores de los acompañantes y los seguidores de los seguidores de los acompañantes fueron seguidos por el imam Abu al-Hasan al-Ash'ari y el imam Abu Mansur al-Maturidi. Estos dos imames son los imames de Ahlus Sunnah, y cualquiera que tiene la creencia de ellos también es de Ahlus Sunnah. Esta creencia permanece hasta el día del juicio
en la nación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y no se cortaría aunque algunos musulmanes caen cortos en realizar los actos obligatorios. Sin embargo, esta creencia no se corta entre ellos. Ahora mismo, los Ash'aris y los Maturidis, ellos son los que son Ahlus Sunnah y están en billones. En cuanto a los que están opuestos a ellos, es decir, los que contradicen la creencia de Ahlus Sunnah, son una minoría pequeña comparada a Ahlus Sunnah. Entonces aquí el Sheikh está diciendo que las personas que están en contra el Ash'ari y el Maturidi son grupos pequeños, son una minoría, mientras la creencia de los musulmanes suní, los que uh, son seguidores del Ash'ari y el Maturidi, el número de ellos es mucho más grande. Los musulmanes que tienen esa misma creencia es mucho más grande y los musulmanes que están opuestos a ellos son una pequeña minoría. Dice el Sheikh, hemos narrado del libro de At-Tirmidhi con una cadena de narración auténtica y conectada de la ruta del hijo de Omar, el hijo de Al-Khattab, que Dios se le ve rango, nuestro maestro Omar, y de su hijo Abdullah, que él dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam se paró entre nosotros y dijo, أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, lo que significa ordeno a ustedes seguir a mis acompañantes, después esos que vinieron después de ellos y después esos que vinieron después de ellos. Eso significa síganlos y no se desvíen de su creencia correcta. La mayoría de la nación del profeta sallallahu alaihi wasallam nunca sería desviada. En vez, la desviación en la creencia ocurrirá a otras personas, pero por la mayoría no ocurrirá. Entonces, pues, en la mayoría de las instancias o la mayoría del tiempo. Um, los que son la mayoría, eso no les va a ocurrir. Entonces, aquí que está diciendo el Sheikh, está diciendo que la mayoría de las personas que se identifican como musulmanes tienen la creencia correcta. Y las personas que se oponen y contradicen la creencia correcta son un número uh, pequeño, una minoría. Son menos que el número de personas que sí tienen la creencia correcta. La mayoría de la nación hoy en día son Ash'aris y Maturidis. Indonesia tiene más de 500,000 y ellos son Ash'aris. Ellos siguen al Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari en la creencia. Él aprendió la creencia de los acompañantes y los seguidores de los acompañantes y él se aseguró que era auténtico con la evidencia intelectual y la evidencia textual para que sea algo que neutraliza los grupos desviados que van en contra de lo que los acompañantes del profeta sallallahu alaihi wasallam enseñaron. Ciertamente el musulmán necesita la evidencia intelectual tal como necesita la evidencia textual.
él dijo, dice el Sheikh, ah, la prueba intelectual nos guía a conocer a Allah tal como fue revelado en el capítulo de Al-Imran. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Eso significa, o es una alabanza para las personas que mencionan el nombre de Dios mientras están parados y mientras están sentados y mientras están acostados en sus lados y piensan en las creaciones de los cielos y la tierra. Dice el Sheikh, el resultado de pensar acerca de las creaciones es saber la perfección del poder de Dios y la perfección uh, de su sabiduría, la perfección de su conocimiento. Entonces la persona que piensa mucho en las creaciones de Dios, la persona que se pone a reflejar y a pensar en las creaciones de Dios, un resultado de eso uh, eso resulta en, pues, tener un entendimiento de la perfección del poder de Dios y la perfección de la sabiduría de Dios, porque ese musulmán mira esas creaciones y dice, es inevitable que tienen un creador que creó a estas creaciones y las hizo existir después de la no existencia, porque la mente sana uh, porque la mente sana no acepta que estas creaciones que nosotros vemos y que no vemos entraron a la existencia sin un creador trayéndolos de la no existencia a la existencia. Entonces aquí está diciendo el Sheikh, si uno se pone a pensar en las creaciones y en el universo y en lo que ocurre en esta vida, lo que uno tiene alrededor de uno, y uno mismo empieza a pensar en uno mismo, pues por ejemplo, su cuerpo y las cosas que ocurre con él, eso resulta, uno de los resultados de eso es que esta persona uh, tiene la certidumbre y dice con certidumbre, es inevitable que esas creaciones maravillosas y sofisticadas tienen un creador, porque esas creaciones ellas mismas no se dieron existencia. Para nosotros los musulmanes eso es un ejercicio fácil, es decir, un ejercicio mental fácil, porque así es como nosotros fuimos guiados. Podemos ver que ese universo necesita un creador, que ese creador no es como el universo. Entonces, el musulmán que piensa en las creaciones, él entiende más y más y más esas realizaciones. Él entiende más y más y más con profundidad que Dios es todopoderoso, que Dios lo sabe todo, que Dios es atribuido con perfección, que Dios es el único creador, que Dios no se asemeja a las creaciones, que Dios no es un hombre. Él, cuando nosotros pensamos en las creaciones y
Luego vemos las estrellas, o vemos las montañas, o vemos así ciertos animales. Ah, un resultado de eso es que se pone más fuerte en nuestros corazones, am, la glorificación de Dios. Glorificamos más a Dios, porque vemos y sabemos que estas creaciones que existen alrededor de nosotros son maravillosas y son pues algo muy importante, y sabemos que esas creaciones tienen un creador todopoderoso atribuido con perfección. Terminamos ahí, inshallah. Vamos a seguir pues con esta lección, porque es un poquito larga. Vamos a seguir con esta lección la próxima semana. El Sheikh va a hablar más acerca, va a explicar más acerca de ellos y pues para conocerlos más. Inshallah, continuamos con eso en la próxima clase. Si no hay cualquier pregunta, decimos tahlil. Ok, aquí una pregunta. Dice, si yo corté con los lazos familiares con mi familia que no es musulmana, ¿esa acción la hace haram? No, no sería haram. No sería haram. طيب نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم السلام عليكم